Buenos días, mi nombre es Ana Hunda y yo les voy a hablar sobre el tema 22, el esqueleto óseo del pie y la región músculo-aponeurótica del pie. Antes de empezar, es importante, para entrar en contexto, resaltar lo que es el pie. El pie es la extremidad distal del miembro inferior. Este comparte una gran cantidad de similitudes con la mano. Se compone de 26 huesos, las articulaciones que los unen, 20 músculos y su aponeurosis, arterias, venas, tejido celular subcutáneo y piel. Este se describe por 4 regiones: la región del dorso, que es la parte anterior del pie; la región lateral, que es la parte externa del pie; la región plantar, que es la parte posterior del pie; y la región medial, que es la parte interna del pie. Los huesos del pie. Estos están distribuidos en 3 grupos distintos. Tenemos los huesos del tarso, del metatarso y las falanges. Los huesos del tarso están compuestos por 7 huesos cortos que se distribuyen en 2 filas. Una primera fila conformada por el astrágalo y el calcáneo, una segunda fila que está formada por los 5 huesos restantes y son el escafoides, el cuboides y las 3 cuñas o cuneiformes. Luego tenemos los del metatarso. Estos son 5 metatarsianos, los cuales son huesos largos que poseen una diáfisis y 2 epífisis, una epífisis proximal y una distal. Y por último tenemos las falanges, que son los que componen los dedos, donde estos dedos están compuestos por 3 falanges, una proximal, medial y distal. Y a excepción del dedo gordo, que solamente posee 2 falanges, una proximal y una distal. Es importante también resaltar en esta imagen cómo se articulan los huesos del metatarso con los demás huesos que los rodean. Tenemos que el primer metatarsiano, que es el más ancho de todos, su base se articula con el cuneiforme medial y con el segundo metatarsiano, y su cabeza se articula con la falange proximal del dedo gordo. En el segundo metatarsiano, su base se articula con los 3 cuneiformes y el primer y tercer metatarsiano, y su cabeza se articula con la falange proximal del segundo dedo. En el tercer metatarsiano, la base se articula con los cuneiformes intermedio y lateral, el cuboides y el segundo y cuarto metatarsiano, y la cabeza se articula con la falange proximal del tercer dedo. En el cuarto metatarsiano, la base se articula con el cuneiforme lateral, el cuboides y el tercer y quinto metatarsiano, y la cabeza se va a articular con la falange proximal del cuarto dedo. El quinto metatarsiano, la base se articula con el cuarto metatarsiano y el cuboides, y la cabeza se articula con la falange proximal del quinto dedo. Es importante también resaltar que en el primero y en el quinto metatarsiano estos presentan unas eminencias óseas, donde en el primer metatarsiano la eminencia ósea es donde se inserta el tendón del músculo peroneo largo, y en el quinto metatarsiano la eminencia ósea es donde se origina el tendón del músculo peroneo corto. El pie se puede dividir en 2 hileras dispuestas en sentido antero-posterior. Tenemos una primera hilera que está dispuesta hacia la parte interna del pie, que es compuesta de atrás hacia adelante por el astrágalo, el escafoides, las 3 cuñas, los primeros 3 metatarsianos y las falanges correspondientes a ellos. Y en una segunda hilera que está dispuesta hacia la parte externa del pie, formada por el mismo sentido por el calcáneo, el cuboides, los 2 últimos metatarsianos y las falanges correspondientes. El disponer los huesos de esta forma determina que el astrágalo es el único hueso que se articula con los huesos de la pierna, que es la tibia y el peroné. Además, permite apreciar claramente cómo los huesos forman la bóveda plantar. La bóveda plantar, esta va a estar formada por 2 arcos longitudinales. El primero, el interno y el externo, donde el interno es el arco longitudinal medio y el externo es este arco longitudinal. Este último menos marcado debido a la presencia de elementos que almohadillan el pie, que permiten que el pie esté en contacto con el suelo en este punto, cosa que no pasa con el arco interno. El arco externo se relaciona a la estabilidad y el interno se relaciona a la propulsión y es el que recibe el peso corporal.
Ok, ahora los huesos del tarso. Son 7 huesos cortos, como ya les había dicho, que se disponen en 2 filas. Una posterior conformada por el astrágalo y el calcáneo y una anterior conformada por el escafoides, el cuboides y las 3 cuñas, o también llamadas cuneiformes. Estos huesos poseen características bien diferenciadas entre sí. En esta imagen podemos observar cómo es la disposición de estos huesos en el pie. Tenemos que 1, 2 y 3 son las 3 cuñas, 4 es el cuboides, 5 es el escafoides, 6 es el astrágalo y 7 es el calcáneo. Ok, entre los huesos del tarso tenemos entonces el astrágalo. Es un hueso corto ubicado entre la tibia, el peroné, por arriba, que son huesos de la pierna, y por debajo del calcáneo. Se constituye de un cuerpo ubicado posteriormente, una cabeza que es redondeada ubicada hacia adelante y una porción intermedia llamada cuello, como observan en esta imagen. En su forma irregularmente curva se describen 6 caras, una superior, la cual presenta una carilla articular para la extremidad distal de la tibia y posee forma de polea, que es esta que podemos observar acá arriba. Es una superficie para el extremo distal de la tibia. La interna, que es una carilla en forma de coma, donde se articula el malleolo tibial, que es esta que está acá, que tiene forma de coma. La anterior, que forma una pequeña cabeza articulada con el escafoides, que lo podemos observar en la vista anterior acá. La posterior es no articular y muestra un canal oblicuo destinado al paso del tendón del músculo flexor propio del dedo gordo, y el inferior, que está destinado a articularse con el calcáneo, como podemos observar en la vista lateral acá, cómo se articula con el calcáneo. Algo importante de resaltar en este es que debemos recordar que el astrágalo en una vista posterior no se vería muy bien. Solo se distingue su cabeza, ya que el calcáneo lo tapa. Esta es una vista posterior donde está seccionada y observamos el astrágalo. En esta imagen tenemos una radiografía de pie de proyección lateral con apoyo plantar, donde observamos el hueso astrágalo por encima o en la parte superior del calcáneo, que es mucho más prominente. Y en la parte superior observamos los huesos de la pierna acá. El calcáneo también es un hueso corto, pero es más voluminoso. Se describe, al igual que el astrágalo, de forma irregularmente cuboidea, pero más prolongado en sentido anteroposterior, que es el que le da la forma al talón. Se describen 6 caras, de las cuales 3 no son articulares, que son las posteriores y las 2 laterales, mientras que las otras 3 sí poseen carillas articulares. Las caras son la anterior, que está formada por una carilla articular destinada a articularse con una carilla configurada del cuboides. Esta carilla va a estar inversa para poder articularse con él. Acá en la vista lateral podemos apreciar cómo se articulan entre ellos. En la superior está en relación con el astrágalo. Para articularse con él se corresponden por las 2 carillas articulares que poseen. En la vista medial podemos observar cómo se articula con el astrágalo. En estas imágenes que tenemos acá, tenemos una radiografía de pie de proyección lateral con apoyo plantar, donde observamos el hueso calcáneo, que como ya les había dicho es mucho más prominente y es el que le da la forma al talón. Ok, en una cara inferior podemos observar en su parte posterior 2 eminencias, que son llamadas tuberosidades externa e interna. Son estas y estas. Estas tuberosidades sirven de inserción muscular, donde la interna, que es la más voluminosa, es esta que observan acá, para el abductor del dedo gordo y el flexor corto del dedo plantar, donde en esta imagen de abajo podemos observar dónde están ubicados cada uno de estos músculos. Y la externa, que es menos pronunciada, que es esta que está acá, da origen al abductor del dedo meñique del pie, o del dedo pequeño. Es este músculo que está acá, justamente por donde pasa esta tuberosidad. En la cara externa se muestra un tubérculo externo, que es este, que es más o menos desarrollado, que por encima y por debajo se dibujan 2 canales poco profundos, como observan acá. El primero para el paso del tendón del peroneo lateral corto y el segundo para el peroneo lateral largo. Como observan en esta imagen, la siguiente,
tenemos el peroneo lateral corto por encima y el peroneo lateral largo por debajo, donde van a estar estas tuberosidades. Ok, el cuboides posee forma cúbica, por su nombre se entiende, está situado por delante del calcáneo, como lo observan en la vista lateral, por detrás de los dos últimos metatarsianos y por fuera del escafoides, acá. También de las tres cuñas, que están justamente acá. Muestra carillas articulares para todos los huesos con los que se relaciona o se articula. Estas son planas, salvo la destinada del calcáneo, que solamente posee una diartrosis en forma de silla de montar. El escafoides se ubica por dentro del cuboides entre el astrágalo y los tres cuneiformes o tres cuñas. Acá en la vista anterior, acá, observamos las tres cuñas y el astrágalo. También llamado hueso navicular debido a la profunda excavación que posee para articularse con la cabeza del astrágalo, como observamos acá, cómo se articula con el astrágalo. En esta imagen tenemos una radiografía de tobillo de proyección lateral, donde observamos muy claramente dónde está ubicado el escafoides y dónde está ubicado el cuboides. El cuboides aparece en la parte de adelante del calcáneo y el escafoides del astrágalo. Ok, y por último tenemos las cuneiformes o las cuñas. Estos son tres huesos en forma de cuña que están acuñados entre el escafoides, que está acá, el cuboides y los tres primeros metatarsianos, como observamos acá. De adentro hacia afuera se distinguen en primera, segunda y tercera cuña, donde corresponden a cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral, donde la primera, que es la medial, es la más grande, se articula con el primer y segundo metatarsiano. La segunda, que es la intermedia, se articula con el segundo metatarsiano y la tercera, que es la lateral, con el segundo y tercer metatarsiano y con el cuboides. Ok, ahora vamos con la región músculo aponeurótica del dorso del pie. La región del dorso del pie topográficamente se puede dividir en dos planos de profundidad, uno superficial y uno profundo. El plano superficial está conformado por piel, tejido celular subcutáneo, nervios superficiales, los cuales van destinados a los tegumentos, donde se distinguen cuatro territorios cutáneos. Por dentro, territorio del safeno interno, que es la rama del pleural, marcado con color azul. Por fuera, el safeno externo, que es rama del ciático popliteo, con color rosa, acá. Y a nivel del primer espacio interóseo, inervado por el tibial posterior, donde está acá el color verde. Y los vasos superficiales, los cuales están representados por la vena de los dedos, que ascienden para formar un arco venoso, como observamos en esta imagen, donde su concavidad está dirigida hacia la pierna. En su parte convexa recibe las venas digitales, que se dirigen hacia los dedos, y en sus extremidades se convierte en vena dorsal interna hacia el interior del pie y vena dorsal externa hacia el exterior del pie. Tenemos el plano profundo también, que se corresponde por dos planos aponeuróticos, uno aponeurosis dorsal superficial y la dorsal profunda. La superficial se continúa hacia abajo con los ligamentos anulares del tarso y por los lados con los aponeurosis dorsal superficial. Y la profunda, que se compone de dos hojillas. La primera hojilla transcurre por la cara superficial del músculo pedio, por lo cual es conocida como aponeurosis del pedio, como podemos observar acá en esta imagen en la cara superficial. Y la segunda hojilla sigue la parte profunda del pedio y representa la envoltura de los músculos interóseos dorsales, conocida como aponeurosis interósea dorsal, que es la hoja profunda que observamos acá. Los músculos del dorso del pie. En el dorso del pie transcurren los tendones de los músculos que descienden de la pierna, y solo existe un músculo propio del dorso del pie, que es el músculo pedio. El músculo pedio, también conocido como extensor corto de los dedos del pie, es un músculo aplanado y delgado, extendido desde el dorso del pie, desde el calcáneo hasta los cuatro primeros dedos. Tiene un origen en la cara superior de la apófisis mayor del calcáneo, acá observamos, y de allí se dirige hacia adelante y se divide en cuatro fascículos, que son 1, 2, 3 y 4, que se insertarán el primero en la primera falange del dedo gordo hacia acá, y los otros tres restantes en las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos 2, 3 y 4. Presentan una inervación de
del nervio tibial anterior y una irrigación por la arteria pedia. Y su función o acción es extensor de los 4 primeros dedos del pie. El paquete vasculonervioso del dorso del pie. Se ubica en el compartimento interaponeurótico en conjunto con el músculo pedio. Está formado por la arteria pedia, el nervio pedio, el arco venoso dorsal del pie y sus colaterales directas. La arteria pedia, una vez que la arteria tibial pasa por debajo del ligamento anular anterior, se convierte en arteria pedia. Se dirige hacia adelante y llega al espacio interóseo, que es el primero, y en su trayecto da 3 colaterales importantes. Tenemos la arteria dorsal del metatarso, la arteria dorsal del tarso y la arteria dorsal del interóseo, del primer espacio. Acá en esta imagen podemos observar cómo la arteria pedia dorsal del metatarso se desprende de la pedia y se dirige transversalmente hacia afuera, describiendo un arco con concavidad hacia arriba, que lo observamos acá. Luego, la arteria dorsal del tarso, que nace también de la pedia, se distribuye por debajo del músculo pedio y termina en el borde externo del pie. En esta imagen de acá podemos observar el músculo pedio, el cual está seccionado, y por debajo de ello se encontraría la arteria dorsal del tarso. Y luego las arterias interóseas del primer espacio. Estas corresponden de atrás hacia adelante el primer espacio intermetatarsiano y termina en el extremo anterior del primer espacio del dedo gordo y del segundo dedo. El nervio tibial acompaña a la arteria pedia en la región del dorso del pie. Acaba bifurcándose en 2 ramos terminales. Tenemos un ramo externo y el ramo interno. El ramo externo se introduce por debajo del pedio. Acá podemos observar el músculo al cual inerva. Y continúa la dirección externa. Y el interno continúa la dirección del nervio y recorre el primer espacio metatarsiano, que se va por la parte interna del pie. La región musculoaponeurótica de la planta del pie. La región plantar es un conjunto de partes blandas ubicadas en la parte inferior del pie. Topográficamente se puede dividir en los siguientes planos. Un plano superficial, que está conformado por piel, tejido celular subcutáneo, una gran cantidad de grasa, nervios y vasos superficiales, plantares, donde la piel es rugosa y tiene múltiples glándulas sudoríparas. El tejido celular subcutáneo es rico en grasa. Las arterias y venas son todas de pequeño calibre, aunque son muy numerosas, y donde las venas forman una red llamada suela venosa plantar. Y los nervios superficiales, que están destinados a la piel, proceden de distintos orígenes, donde para el tercio posterior, que es la región tibial marcado con color morado, y para los 2 tercios anteriores del plantar interno por dentro y plantar externo por fuera, marcado específicamente con verde y rosa. La aponeurosis plantar del pie o fascia plantar es una estructura anatómica formada por tejido conjuntivo situado en la planta del pie por debajo de la piel. Es un gran tendón que sostiene la base del pie y se extiende desde el talón hasta los dedos. La aponeurosis plantar procede de 3 porciones, donde destaca la plantar media por su gran grosor y resistencia, y esta es la más importante, ya que adopta una forma triangular con su vértice hacia el talón, como observamos acá en la imagen. Es importante resaltar que a los laterales del pie, hacia la parte interna, tenemos la fascia plantar medial y hacia la parte externa la fascia plantar lateral. Los fascículos se encuentran ubicados hacia la parte superior, donde acá observamos los fascículos digitales de la aponeurosis plantar dirigidos a cada uno de los dedos, y los fascículos transversos. Hacia la parte inferior tenemos lo que es la tuberosidad del calcáneo con la almohadilla de grasa que la recubre. Esta está parcialmente cortada acá en la imagen, pero podemos observar cómo la grasa va a recubrir toda la aponeurosis plantar del pie. Los músculos de la región plantar. Hay 3 compartimentos. Tenemos el plantar interno, el compartimento plantar externo y el compartimento plantar medio. En el compartimento plantar interno tenemos 2 músculos. Tenemos el aductor del dedo gordo y el flexor corto del mismo dedo, donde acá, marcados con color verde, está el flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo, que está muy por acá hacia el segundo dedo, casi, pero está en la región donde se unen las falanges con el primer metatarsiano. Luego tenemos el compartimento plantar externo,
el cual está formado por tres músculos: el abductor flexor corto del meñique y el oponente del meñique o del dedo pequeño. Acá marcado con un amarillo podemos observar dónde están ubicados. Tenemos que el abductor se dirige hacia la parte externa del pie, marcado acá en la parte superior, el flexor del meñique acá en la parte interna y el oponente del meñique lo podemos observar acá, mucho más prominente. Y por último tenemos el compartimento plantar medio, que está ubicado entre los dos compartimentos, y este solamente se compone de vasos y nervios. Ok, en la siguiente imagen podemos observar los músculos que posee la región dorsal y plantar del pie, donde vemos el músculo flexor corto de los dedos, mucho más prominente en la región plantar, y los lumbricales. Estos lumbricales que observamos acá, los dos primeros lumbricales van a estar inervados por los ramos del nervio plantar medial y los dos últimos lumbricales por los ramos del nervio plantar lateral, los que están hacia la parte externa del pie. En la región dorsal tenemos entre los espacios interóseos los músculos interóseos. Estos van a estar inervados por el nervio plantar lateral. Ok. Muchas gracias, espero que les haya servido mucho esta información.